quién va a dar el primer Sí, charla, la sí, sí, primera charla? sí, Ah, ya, ya. ya, ya. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta tarde muy especial. Vamos a un poquito introducir en estos temas tan interesantes desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay, por ejemplo, en la situación política, bastante influencia de ideas, ¿no? Siempre se habla de que cuál es más importante, la política o la filosofía más grande, quién orienta, quién dirige, quién... eh, sí, por decir, la política orienta a la filosofía o la filosofía orienta a la política, ¿no? Entonces, ¿cuál es más importante? Generalmente las decisiones políticas lo toman por una orientación filosófica. Entonces, más interesante, más, digamos, independiente es la filosofía que la política, ¿no? Entonces, en en este tema, por ejemplo, sobre lo que es la situación mm, de nuestras sociedades en este tiempo, el destino de los pueblos así está dirigido por una orientación filosófica, pero quienes manejan, quienes gobiernan, quiénes son los verdaderamente, buenas tardes, saludando, bienvenido, quienes orientan la, eh, la filosofía, ¿no? Quienes orientan el idealismo filosófico de los políticos. Por lo tanto, podemos, la economía pues, se puede beneficiarse o tal vez cómo manejarse, ¿no? Son los ideales. Y quienes manejan la parte idealista, la parte filosófica, son quizás sociedades secretas o orientación filosóficas, ¿no? Por ejemplo, hay una orientación filosófica, por ejemplo, lo oriental, por decir, ¿no? La filosofía oriental se habla, ¿no? La filosofía occidental, la filosofía materialista, se habla de la filosofía, ¿no? Entonces, del conocimiento, de la sabiduría. Entonces, ahí la preponderancia, digamos, en qué se basan estas sociedades secretas, oscuras que manejan políticamente el mundo. Podemos ver nosotros entonces las grandes decisiones políticas también están manejadas por sociedades secretas, pero ¿cuál es el ideal de esas sociedades secretas? Hay muchas sociedades secretas, entre ellas, una de ellas es la templaria, las sociedades que son antiguas, que son provenientes de la Atlántida, antes del surgimiento de esta civilización, del origen otra vez del reinicio de esta civilización, después del diluvio, existían otras sociedades anteriores, ¿no? A esta civilización. Se habla de una raza hundida en el mar, en el océano Atlántico, se habla de todo un tiempo diferente. Entonces, de esos lugares provienen estas sociedades, estas filosofías, esta ideología, esta forma de pensar de estos grupos, de estas sociedades secretas, como estamos hablando, los templarios, tienen su origen, por ejemplo, vamos a hablar de Egipto. Egipto es un hervidero de filosofía, de ideales, ¿no? Entonces ahí se habla de sociedades también, se habla bastante, por ejemplo, de los sacerdotes egipcios, de la influencia que podían tener los sacerdotes egipcios
de sus secretos, de sus iniciaciones, de sus poderes que manejaban, ¿no? Entonces ellos provienen de otra historia que estaban activos en otro tiempo, y en este tiempo también han tenido su participación en el inicio de esta raza, de esta civilización, ¿no? Entonces, estas sociedades secretas, como decíamos, tienen un origen. Aquí en lo que se conoce en la historia, los registros, se habla de una sociedad secreta, de una lucha, generalmente, ¿no? Porque por ahí también hay un dicho que dice que la tierra es un campo de batalla entre las fuerzas del bien y el mal. Entonces, en este campo de batalla, en estas fuerzas, hay bastantes grupos, hay bastantes intereses en este tiempo también. Hay bastantes sociedades en este tiempo, ya son comerciales, se habla de las eh, transnacionales, ¿no? Las sociedades transnacionales. Entonces, en este tiempo ya se va a conocer, por ejemplo, las fuerzas, por ejemplo, económicas por ejemplo, los bancos, ¿no? Los bancos, los países, las, los Estados Unidos, de Europa. Se habla de un ideal de unas Estados Unidos de América, de estos grupos del BRIC, etcétera, de Rusia, de China, ¿no? Entonces, estos grupos, estas grandes estados, tienen filosofía, orientación filosófica, tienen, ¿no? Entonces, lo que estamos conversando es el origen, por ejemplo, de lo que es la ideología de las sociedades que han quizás originado a los masones, a los Illuminati, a los Rosacruces y otras sociedades que dirigen en este tiempo, en este momento, ¿no? Hasta lo que se conoce, ¿no? Los judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se habla de un origen un poco, hay que hacer eh, un seguimiento, ¿no? Hay que ser detectives, como se dice, de, por ejemplo, hablan de una base filosófica religiosa, también de una base, sobre todo, se habla del el ser humano tiene, a veces, o bien tiene religión y no tiene cerebro, o bien tiene cerebro y no tiene religión, o la persona o tiene cerebro y no tiene religión, o tiene religión y no tiene cerebro, pero entonces puede haber una persona que tenga religión y pueda tener cerebro. Eso era el ideal de la sociedad templaria, ¿no? ¿De dónde viene esto? El origen, se habla del templo de Salomón, se habla de los reyes, se habla de un origen noble, de que existían reyes verdaderos, reyes de sangre real, se habla, reyes verdaderos, no reyes puestos, por ejemplo, así por votación o por elección, no, sino que eran especialmente por, por sangre real, y eso venía por una matriz de reina. O sea, una reina solamente podía traer un rey, un príncipe, ¿no? Los reyes no nacen, digamos, así todos los días, sino que por cada 10.000, 100.000, hay un rey, ¿no? Entonces, se habla de un rey, por ejemplo, del rey solar, Jesús, Jesús, supuestamente, él está puesto ahí, rey de los judíos, ¿no? O sea, él también proclamaba ser rey de los judíos.
y él decía que su reino no es de este mundo, ¿no? Entonces, se habla en la antigüedad, en la Biblia, se habla de una descendencia de David, por ejemplo, ¿no? Se habla, en la religión siempre se discute a veces por qué hay una consideración a ciertos personajes y a otros como que una discriminación y no se le juzga igual. Por ejemplo, dicen, ¿por qué a David que se ha portado, el rey David, ¿no? ¿Por qué se ha portado así, como una persona como cualquiera y ha sido perdonado y ha sido un hombre, visto muy bien por Dios, ¿no? Se habla de que, o sea, Dios, se complace con el asesinato, así, o sea, con las consecuencias que trajo, ¿no? La actitud de David de Betsabé, ¿no? De haberse tomado como esposa a la esposa de uno de sus unos generales, ¿no? Entonces, aquí hay una explicación. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía de los reyes, David reconoció en Betsabé que ella ya era una reina. Ella, Betsabé, era una reina, era una matriz de reina. Entonces, lo que él vio es esa desnudez supuestamente, ¿no? De que ella, solamente un rey reconoce a una reina. Esa reina podía dar, con su matriz podía traer un rey. Entonces, hay situaciones que han ocurrido que, bueno, el hijo de hay un hijo que murió, pero el segundo hijo, que fue Salomón, por ejemplo, ¿no? Salomón es un rey porque viene de la matriz de reina que era Betsabé, su mamá, su madre, y de David, que es rey. Entonces este rey tiene esa sangre real y tiene esa capacidad, o sea, tiene capacidades tanto sacerdotales como guerreras. Y se habla de su capacidad de poder convocar a demonios, ¿no? Salomón tenía capacidad que no eran normales, comunes y corrientes, ¿no? Entonces se habla también de la cantidad de esposas que tenía, supuestamente, ¿no? Eso es figurativo, alegórico, también histórico. Y no había otro hombre más grande, más sabio en el mundo, se dice, ¿no? Y se habla del templo que él construyó, supuestamente, ¿no? Del templo, por ahí viene el nombre de los templarios, de, de una riqueza. Se habla de las minas del rey Salomón, se habla de que tienen capacidad. Los reyes de pronto se rodean de oro, de dinero, de riquezas. Entonces, para poder gobernar necesitas hacer aparecer dinero, riquezas, oro, plata, monedas, estrategia, comercio, maneras de poder las riquezas distribuir, explotar. Esa es la capacidad del rey. Entonces, se habla de que entonces Salomón, desde ese tiempo viene esa estirpe de reyes, ¿no? En la Biblia también se habla en otro momento de que había mm, un personaje en la Biblia de que el caso de Rebeca, ¿no? Entonces, su papá, su padre le había dicho, no vayas a escoger esposa donde las cananitas, tienes que ir donde mi familia. Creo que le mandaron a un sirviente más antes para que le dijeron pues que tienes que tienes
que ir con tu camello, y cuando venga una señorita y le dé de comer, de tomar agua al caballo y a ti también, entonces le vas a regalar esto y le vas a decir que eso es señal de que es una reina. Entonces, algo, si no me equivoco, es de que el rey, este personaje, va donde Rebeca, y el padre le dice, pues si quieres a mi hija tienes que trabajar 7 años, porque él era una matriz de reina, era una matriz de reina. O sea, las reinas también son difíciles de conseguir, no hay, no abunda, ¿no? Entonces también él era una estirpe de rey, por herencia, ¿no? Y vienen también los hijos primogénitos antes de los profetas, de los sacerdotes de la Biblia. Se habla de Abraham, de Moisés, se habla de ciertos personajes, José, ¿no? Entonces esto estamos hablando del origen de estos personajes. Entonces trabaja 7 años, y después de 7 años le dice al papá, le dices, ya, entrégame a tu hija, ya cumplí los 7 años que querías de trabajo, y ya te pagué. Ya le dice el papá, en la noche que del casamiento estaba con velo, y le entrega a su hija mayor. O sea, no le entrega a la segunda hija, a Rebeca, sino a su hermana mayor, a Jacob, ¿no? Le entrega la mayor, y al día siguiente le dice, ¿por qué me has engañado? Me has dado la mayor. Pero el papá le dice, ¿acaso no sabes la ley que no se puede casar la segunda hija si no se casa la primera? Bueno, ahora, si tú quieres a la segunda, casarte con ella, que te entregue, tienes que trabajar 7 años más. Y él dice, pues ya, listo, yo no hay problema, voy a trabajártelo. Entonces, producir tu ganado y tus tierras 7 años más de riqueza, y a los ya 14 años me vas a dar a Rebeca. Y así, mm, este personaje se trabaja 7 años más, y se va con la primera esposa. Se va teniendo, por ley tienen que tener hijos, ¿no? Y van naciendo ahí los primeros hijos de las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, después de los 14 años, llega el día en que tiene que ya estar con Rebeca y recibir casarse, y se casa después de 14 años. Pero resulta que Rebeca no podía tener hijos, no podía embarazarse, no podía tener, la matriz de reina es estéril, no puede tener hijos así, no fácilmente. Y era una tristeza, ¿no? Era una tristeza. Y bueno, te veía que su hermana tenía hijos, y ella estaba muy triste, y hasta que le dice, pues, a su esposo, le dice, a mi esclava te voy a dar, ¿no? Y vas a tener hijo con ella, vas a entrar en ella, y vas a tener hijo en ella, en mi esclava, y ese va a ser como mi hijo, dice, ¿no? Entonces tiene hijos en su esclava. Y la otra hermana también dice, bueno, ya yo, como ella tiene hijo en su esclava, yo también le voy a dar mi esclava, y también entra en su esclava, y también le da hijos de la esclava y de la hermana mayor. Entonces van naciendo los hijos. Y resulta que Rebeca no podía tener hijos, ¿no? Ya eran 11 hermanos, ya eran bastante grandes, ya mayores. De ahí viene por fin que se embaraza, después de todos los problemas, se embaraza Rebeca, y nace, en el parto creo que muere, ¿no? Y nace ahí José, el intérprete de los sueños, el que llegó a ser el dueño de Egipto, ¿no? Entonces
José es hijo de Rebeca, de una reina y también de Jacob, que también es por linaje, viene por bendición también, que tiene la primogenitura, ¿no? Y nace José, y los otros hermanos tienen un corazón un poquito que no tienen virtudes, ¿no? No pueden, como que deciden hacer aparecer ante su papá que las bestias le habían comido, le habían tragado, mientras que a él lo tenían en un pozo, en un hueco, ¿no? Y decidieron pues no matarlo, ¿no? Por el hermano mayor, ¿no? Y y venderlo, ¿no? Venderlo a los mercaderes que se iban a Egipto, ¿no? Entonces acordaron los hermanos eso, y su papá pues estaba muy triste, ya estaba de edad, viejo, y, y esa historia por sus cualidades se hace conocer. José en los primeros está en la cárcel, ¿no? Y él, como tiene ciertas cualidades de un ser muy diferente que los demás, para él es fácil todo, ¿no? Él tiene una visión más allá del común y corriente. Por eso es que él predice el futuro. Puede ver el futuro a través de los sueños. A uno de ellos le dice, tú vas a ser libre, y el otro le dice, tú vas a ser encarcelado, algo vas a morir, ¿no? Y se hace realidad. Entonces el faraón se entera y por sus cualidades llega a ser el solamente decía, ¿no? Que por mandatos, por categoría, ¿no? Yo, faraón, soy solamente en mando mayor que tú, pero tú eres el mayor en Egipto, ¿no? Te pongo por sobre todo toda la tierra de Egipto, el Señor, porque tienes cualidades. Y había una de 7 años, ¿no? De 7 años de abundancia, donde tenía que recoger los granos, tenía que recoger, y recogía, y también hay una eh, sucesión de esa nobleza, de esa sangre real, de ese reinado, con una Asenet, la hija de un sacerdote Potifar, egipcio. Eh, También ella tiene cualidades diferentes de las demás, una reina. Y entre José y esa reina también traen a las otras tribus de Israel, ¿no? Las descendientes de José, las tribus. Ahí está Efraín y las tribus, ¿no? Que iban a ser verdaderamente muy grandes, grandes, grandes. El menor iba a ser mayor que el hermano mayor, ¿no? Porque hay una ley de esa sangre real, que es el Santo Grial también, de que antes del diluvio el hijo mayor era como que el primogénito tenía la bendición de mayor, se le daba la herencia, por ejemplo, el doble, y al segundo hijo se le daba solamente la mitad, ¿no? Eso era antes del diluvio, pero después del diluvio se cambió esa ley. Ya el segundo hijo era el rey, ya no era el primogénito el mejor, el mayor ya no era el más importante, sino el segundo hijo. Entonces eso también, en la muerte, cuando José va, ya sabe que su padre va a morir, y se acerca donde su padre le dice, sé que estás mal, estás enfermo, y qué bueno que Dios me ha permitido que te vea, le dice, ¿no? Antes de morir, que tú estás vivo y eres un gran señor en Egipto.
pero estos hijos, ¿quiénes son? Y son tus nietos, le dice, no, son tu descendencia. Entonces Jacob, que era Israel, le dice, le da una bendición. Entonces, supuestamente, José le pone pues al mayor en la derecha de Israel, ¿no? Y a la izquierda de su mano le pone al hijo menor, como que dando la bendición más grande al mayor. Pero Israel, que es Jacob, cambia la mano, ¿no? La mano derecha le pone al hijo menor que está en la izquierda, y la mano izquierda le pone al hijo mayor que está en la derecha. Y José le dice, estás mal, le dice, no, estás mal, el mayor es le dice, ¿no? Esa está al revés tu mano, y bendícele al mayor con la bendición, con la primogenitura y la bendición mayor. Pero el papá le dice, sí, está bien, ya yo sé que es así. Le vuelve a bajar la mano y le vuelve a cruzar su mano, y lo bendice al menor, diciendo que en el menor está las cualidades, lo mejor que se recibe, ¿no? De las bendiciones, de la primogenitura que estamos hablando. Entonces ahí se va ocultando la, esa tradición de que tiene que venir un hijo real, un hijo de la promesa, un hijo de la bendición. Es el caso, por ejemplo, de en Abraham también, ¿no? Abraham le saca a mirar las estrellas del cielo y le dice, vas a vas a ser de tu descendencia van a salir reyes. Pero si todavía él le dice, no, no, yo ya estoy ya viejo, yo ya estoy de edad, y le dice, mira las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia, no, incontable, le dice, ¿no? Entonces, pero entonces te voy a bendecir con un hijo. Entonces ese hijo es de sangre real, ese hijo es de la promesa, ese es un hijo que en este caso no hay toda esa historia, ¿no? De que a su hijo más querido le dice, sacrifícame en un momento, ¿no? Entonces, pero hay interpretaciones en ese sentido de que no es otro Dios el que le pide que sacrifique, y otro ángel, el otro que le dice que no lo mate, ¿no? Porque se tenía que cumplir la promesa de ese hijo especial que tenía que venir. Entonces, esos hijos especiales son como Jesucristo, que también es un hijo esperado, es un hijo prometido, es un hijo que se, 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 siempre se envía, ¿no? Así como Adán y Eva, o Abraham, o Moisés, o José, o en este caso Jesús, ¿no? Entonces hay una descendencia real, sacra, del santo, que viene sobre todo en este caso se habla en el encuentro que tuvo Jesús con María Magdalena, también se habla de que María Magdalena era una reina, de una estirpe lunar, una reina, y Jesús era un rey de la estirpe solar, que esos se han reconocido y han tenido hijos que eran secretos, que no han sido publicitados. Por eso es de que, o sea, ¿qué sentido tendría que María Magdalena escape después de su pueblo, después de la muerte, de la crucifixión de Jesús? ¿Por qué escaparía, no? Si no tendría motivo de irse ella. Porque ella estaba embarazada, y como Jesús había eh, reclamado el ser rey, por eso de que Roma también tuvo celos de que pueda
haber otro rey. El César dijo, pues, ¿cómo va a haber otro rey que me va a ganar, que me va a hacer competencia? No, el único rey soy César. Por eso es de que también lo han hecho aparecer como que los judíos lo han matado a Jesús cuando eran verdaderamente los intereses políticos de Roma. Por ahí hay también ciertos aspectos donde no solamente eh, a Jesús lo necesitaban por las cuestiones de médico y por las cuestiones, porque en ese tiempo había enfermedades también que sufrían los grandes emperadores de Roma. Había el caso de que a, a Pilatos, ¿no? A Pilatos también lo ajusticiaron porque había una noticia de que tenía una enfermedad incurable el emperador, que no podía curar nadie. Entonces le habían por noticias había escuchado de que si había un Jesús que podía levantar a los muertos y dar vista y hacer caminar a los cojos, a los ciegos. Y eso sí, termina en de que pues se entera de que muy tarde, ¿no? Manda a llamar a Jesús para que le cure, pero ya los que iban a noticia le comentan de que había muerto ya, que lo habían matado. Y él le indica, ¿no? Pero como por sus cualidades de médico, por lo menos no lo hubieran mateado, ¿no? Y hay toda una historia ahí de que Pilatos no quería la muerte de Jesús, porque había un sueño con su esposa, un ángel. Toda la noche le había hecho ver que no era conveniente matarlo de ninguna manera. Entonces, cuando se despierta, la esposa de Pilatos le dice, no, toda la noche he sufrido a causa de ese Nazareno, no lo hagas nada, no lo mates. Entonces él no estaba temeroso de que podía caer la sangre sobre él. Por eso es de que él trata de lavarse las manos, ¿no? Trata de decir que no, yo no encuentro en él ni un motivo para matarlo. Pero de esa manera que también Pilatos en toda esa trama le ayuda a que escape Jesús. O sea, hay una historia que no es contada, que esto se maneja entre los templarios, de que Jesús no ha muerto en la cruz. O sea, para morir en la cruz necesitaba por lo menos 6 horas o más. Otros días todavía no morían en la cruz. Se ha arreglado, no sé cómo, las situaciones del destino, tanto una oscuridad, un temblor, y también la crucifixión que se hizo un viernes y se hizo a eso de las 4 de la tarde, ¿no? Y las personas después de ser crucificados un poco necesitaban horas, o sea, horas para morir. Por eso es que cuando llega a las 6 de la tarde del día viernes, los judíos no pueden tener, o sea, ya como el sábado es sagrado, nadie se mueve, nadie trabaja, todos entran porque es sagrado, ¿no? Guardan ese día, ¿no? Por eso que antes de que empiece el sábado sagrado, que el viernes a las 6 de la tarde empieza, tenían que matarlo, ¿no? Entonces fueron donde los ladrones que estaban en la cruz y los quebraron, lo quebraron las rodillas a los 2 ladrones. Pero cuando se acercaron a Jesús, hablan de una bebida, ¿no? Que él había tomado, que ya estaba muerto, que simplemente le atravesaron con la lanza de Longino y salió agua y sangre que recibieron en un plato. Pero
dijeron pues ya como que había una conspiración de que todo parezca que ha muerto, ¿no? Entonces él no estaba muerto, todavía estaba en un estado que todavía hay un... En ese tiempo se conocía de cierta medicina que así esa capacidad tenía, recordando de Romeo y Julieta también, de un veneno que tenía hasta el punto de que tú pareces que estás muerto, ¿no? Se baja toda los latidos del corazón, ya se dice muerto. Pero todavía Pilatos dio la orden de que sí se le entregara el cuerpo físico a sus amigos de Jesús, no a sus enemigos, a los Sanedrín. Y de que pues justamente José de Arimatea, que es el primer templario, José de Arimatea, tenía para él, especialmente para que muera él, de su propiedad, en su propiedad, todo era el monte de la Calavera, estaba en la propiedad de José de Arimatea, porque no había otro lugar. Entonces, de manera de que a Jesús lo bajaron de la cruz y lo revivieron y otra vez lo volvieron a sanar, porque ahí están los esenios eran médicos, conocían bastantes secretos de la medicina también, y como era sábado, no nadie podía moverse, nadie podía saber nada, ¿no? Entonces trabajaron todo ese día y resulta de que ya era domingo, amaneció el domingo y se habla de que el cuerpo de Jesús está desaparecido, ¿no? Van para allá, van para acá, no hay el cuerpo de Jesús. Entonces la otra historia se habla de que se cuenta de que tuvo que irse, ¿no? Tuvo que caminar. En la Biblia misma, en los evangelios, está que se va a encontrar con sus discípulos en otro lugar más adelante, que vayan yendo allá. A María Magdalena le indica, ¿no? Porque María Magdalena quería abrazarlo a él porque era su esposa, ¿no? Pero ahí está registrado de que le dice que aún no ha subido a su padre, así. Y, y da muestras Jesús, o sea, de que él tenía hambre en un momento con sus discípulos pide y él come pan y pescado, le dan pescado y él come, ¿no? Un cuerpo, digamos, de resurrección, no puede comer cosas físicas. Entonces él demostraba que estaba en físico, pero tenía que desaparecer porque ya sospechaban que sí, todo ha sido un engaño, que no ha muerto, y estaban tras él. Por eso es de que tuvieron que escapar hacia Francia, al lugar del sur de Francia, llegaron ahí. Y en ese lugar, ahí también, como que se dice, hartos lugares bautizados con los nombres de las vírgenes del mar, la Virgen del Mar. ¿Por qué? Porque supuestamente María Magdalena es la Virgen que vino por el mar, y la Mary se llama, ya Mary a María, ¿no? Entonces hay iglesias, se habla de la historia de Saunier, de sur de Francia, de un lugar donde supuestamente ahí está los la vida de María Magdalena, María, José de Arimatea, Lázaro, Juan, estaban ahí, ¿no? Entonces mucha historia tienen estos, Juan, ¿no? Juan, sobre todo, y hay una historia de que, por ejemplo, cuando Jesús tenía su primo, Juan el Bautista,
y se habla de que él pertenecía a otra orden, de donde como que se sucedían, ¿no? No podía estar Jesús y Juan los dos juntos, tenía que el otro ceder, no podía haber dos Mesías, Juan, entonces ahí eso del maestro de los caballeros de San Juan también, ¿no? Entonces ahí hay toda una historia de que adoraban a la Virgen, a la parte femenina, los juanistas, etcétera, los antiguos sociedades celtas, cátaras, eran adoradores de vírgenes negras, pero eso tiene su... um, ¿Por qué son en ese sentido? ¿Por qué son oscuras? No es porque, por ejemplo, se dice de que María Magdalena vino con una morenita, Sara, vino supuestamente también que era hija de Jesucristo, de Jesús, esa Sara, que se casó con los reyes franceses, de una estirpe de reyes también franceses del sur de Francia, y también del lado de la estirpe de los reyes de Jesús, y salió el Santo Grial. Supuestamente el Santo Grial es la sangre, es la es es un tipo de genética, un tipo de sangre muy diferente que hace activar ciertos secretos, cierto grial, cierto arca, es decir, ciertas, como se habla también del mando, del bastón de mando, por decir, ¿no? Los verdaderos reyes eh, mandan, y se habla de que es la sangre de los descendientes reales, de que ellos sí pueden mandar, pueden ser verdaderos políticos, reyes, presidentes, pueden ser verdaderos gobernantes, pueden gobernar, pueden ordenar, puede haber eh, un gobierno de paz, ¿no? Y sobre todo está oculto sobre eso, de la guerra, la paz. Eh, entonces se habla de cuidar un tipo de sangre, de que los reyes europeos, los reyes sobre todo de Francia, se han diseminado esta orden, esta estirpe, en Inglaterra, en Italia, así en esos países, en España, etcétera, y ellos con el tiempo hay una sociedad secreta, esa sociedad secreta que tenía bastantes nombres, pero en que ellos se reconocen y saben quiénes son. Se habla del último, un presidente de Francia, de François Mitterrand, dice, ¿no? Que era descendiente de la sangre real, de estos personajes que venían. Y en este tiempo su interés es, sobre todo, es mm, más que sacar, hacerse reconocer como sangre real, no, sino el interés de esas sociedades se ha convertido en lo que es la Unión Europea, la unión de Estados Unidos europeos, y sobre todo el comercial, de una distribución, sobre todo de un manejo económico mundial, que pueda digamos hacer frente a otras uniones
económicas de otras potencias. Entonces el interés sobre todo de estas sociedades que en ese tiempo tienen una, una historia de estas sociedades que han sido como que perseguidas. Por eso es de que hubo la Inquisición, ¿no? En la Inquisición, pues los quemaron, por luchas, sobre todo, como decíamos, algunos reyes, algunos sobre todo, eran merovingios, eran reyes pertenecientes a la sangre real. Estos reyes merovingios eh, tenían lucha y con lo que es el papado, el cristianismo, la iglesia católica. Y esto también por ahí había la nobleza, ¿no? Y estas luchas, en estas luchas se reconocían entre quiénes eran quiénes. Por eso es que se formó los templarios, y los templarios eran descendientes de Jesús y María Magdalena, y ellos tenían capacidades muy secretas, diferentes. Por eso de que la orden de los templarios tuvo o sea, se integraron, ¿no? Primerito, nadie entraba a esa orden, era solamente de 9 caballeros, pero, o sea, se introdujo en la Iglesia Católica, en el papado se introdujo por ciertas decisiones que bien o mal para poder de dentro poder tomar el control. Y primeramente fueron los que daban seguridad. En ese tiempo no se podía viajar, sobre todo muchos asaltos, había mucho por las tierras sagradas, y ellos daban protección a los turistas, porque siempre la persona es religiosa y siempre quiere ir a donde vivió Jesús, donde murió Jesús, y hacer un tour. Pero había muchas personas que tenían dinero, y para que ellos inventaron pues la sociedad templaria, los primeros que inventaron el cheque, el valor de tus riquezas, de un dinero que tengas, monedas, y te dan en papel, y ese valor podían cambiarlo en otro lugar, porque ya no podían asaltar, porque en ese tiempo había bastante. Bodhisattva, Sí, disculpa, ya llegó el próximo que va a entrar y hablar de su tema. Así que estoy preguntando si es que alguien quiere hacer alguna pregunta al nuevo integrante. O sea, si que alguien quiere hacer una pregunta. adelante, señor Segundo. Pues sí, interesante la exposición, ¿no? Por parte del señor Bolívar. El tema, no sé si me están escuchando, Sí, 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 estoy escuchando. el tema es de que, bueno, habría que comenzar que quién creó al hombre, ¿no? ¿Quién creó al hombre? En sí, para comenzar. Claro, los creyentes son descendientes de Jesús, son pre a Jesús, ¿no? Pero tendría que verse cómo es la secuencia, ¿no? Es decir, quién creó al hombre, cómo el hombre, ¿no? Apareció en la tierra. No me refiero al primitivo, puede ser, ¿no? A los prehomínidos, o no sé, pero la cosa es que quién creó al hombre, ¿no? Eso es todo, gracias. Bien, sí, para allá, agradeciendo ya para cerrar también sí, esta clase de hoy. Hay la historia de que el ser humano es descendiente, es un proyecto, mezcla
de genética, biología animal, y lo han elevado biológicamente con Adán y Eva. O sea, eh, de estos, como se dice, que se han creado el ser humano, supuestamente no, de la nada, no sea, supuestamente en la Biblia dice no, de que agarró barro, pero eso está resumido todo. Pero son proyectos de biología, ingeniería de, de los creadores. Ellos toman organismos biológicos ya avanzados. Es como el cerebro, ¿no? El cerebro es algo avanzado ya, entonces se hace una elevación a ese cerebro. Entonces el ser humano han sido biológicamente acelerados con Adán y Eva. Adán y Eva era el proyecto para poder a ese ser humano mezclarlo y con el tiempo elevarlo, hacerlo progresar. Entonces, no solamente con Adán y Eva. Adán y Eva se habla de que tuvo como 1000 hijos. Esos ya la sangre de ellos como que se ingresó, ¿no? Y llevamos esa sangre, pero otra vez se envió a Jesús, y no solamente él vino con puras palabras, con puras teorías, con puro floro, como dice, bla, 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 sino que también él trajo ese elevador biológico, tuvo sus hijos. Entonces esos hijos supuestamente también está en la sangre que vino aquí de la Iberia, con el descubrimiento que se habla, ¿no? Pues justamente los templarios tenían esa cruz, la cruz de los templarios roja, que vino aquí a la América, justamente. Es el símbolo de la estirpe de los templarios descendientes de Jesús y María Magdalena, que vinieron aquí también ellos a América. No solamente vinieron pues al oro, a ver, los malos también vinieron con ellos, pero también hicieron la mezcla con la inca y con la azteca, con la maya, en estas tierras americanas, y se mezcló y somos producto de eso, la nueva genética. El santo grial estaría en nuestra sangre. Entonces, todo eso todo eso son estudios, son escritores que ellos están dando a conocer todo ese por qué se mezcló, ¿no? ¿Por qué vinieron? ¿Quiénes son verdaderamente los que vinieron? ¿Por qué? ¿De dónde vinieron? ¿De qué? Y esos, ¿de dónde provienen, no? Como dice nuestro amigo, pero al final todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero esa genética de Dios se va perdiendo cada vez que se va de padres a abuelos, de nietos a bisnietos, se va como que perdiendo el porcentaje, y hay que venir a elevarlo. Y digamos, los planes de arriba es elevarlo biológicamente al ser humano, no solamente elevarlo con escrituras así, no solamente, sino con hechos, con obras, con lo que es la descendencia de la sangre. Ese es el secreto de los templarios, ¿no? Bien, entonces, que se ha comentado un poquito. Bueno, Espera, muchas gracias, Bodhisattva. ya está bien, gracias igual. Vamos a darle